que se borren las palabras. El enemigo ha dicho de mí que mi oído quede sordo ante las mentiras que quieran herirme. Tú me dices, tú sí vales. Tú me dices, tú sí puedes. Tú me sales al encuentro, moverás el tiempo y cambiarás mis días. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Así como Bartimeo, que aunque era ciego, él aún creía. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Si tú abriste el mar rojo, ¿cómo no, Señor? Cambiarás mi vida. En medio de la angustia y en medio de las pruebas, mi corazón descansa cuando recuerda y escucha tus promesas. Porque yo me he dado cuenta que cuando busco tu presencia, mis problemas están sin fuerza. La tristeza cambias y calmas la tormenta. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Así como Bartimeo, que aunque era ciego, él aún creía. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Si tú abriste el mar rojo, ¿cómo no, Señor? Cambiarás mi vida. Puedo ver, yo era ciego y ahora puedo ver. Él ha escuchado mi clamor, me ha transformado y ahora nuevo soy. Puedo ver en mi vida el gran amor de Dios. Aún no entiendo, Señor, por qué yo, pero caigo de rodillas y gracias te doy. Puedo ver, yo era ciego y ahora puedo ver. Él ha escuchado mi clamor, me ha transformado y ahora nuevo soy. Puedo ver en mi vida el gran amor
es el Rey. Cristo Rey victorioso. Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Tú te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey, tú eres el Rey, el Señor eres tú. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo, eres el Rey, eres el Rey, eres mi Señor. Rey de reyes, Señor de señores, de la tumba se levantó, hoy es Señor. Aplaude la grandeza de nuestro Rey. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo
que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama del fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, Espíritu de Dios. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Oh, si fuera tu aceite que no hubiera, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Purifícanos. Aleluya. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Vamos a adorarlo. Ven y cuenta
los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un feliz lunes, buenas noches y una excelente nueva semana para todos los que nos están acompañando esta noche de nuevo. Gracias por estar acompañándome esta noche en esta plataforma y les quiero pedir para que me acompañen desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local de Holanda, y conjuntos, unidos en el Espíritu, vamos a dar la gloria y la alabanza al nombre que sobresalta todos los nombres, el nombre de Adonai, el nombre de Yahvé, el nombre del gran Yo Soy. Pero primeramente, vamos en oración, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por un nuevo día que hemos recibido y una nueva semana que nos está por delante. Padre, venimos ante tu trono con un corazón lleno de gratitud. Y te queremos agradecer por todo lo que has hecho
en los días que están por detrás, por todo lo que estás haciendo en este nuevo día y por todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. Y esta noche, Padre, te pedimos tu misericordia para los desanimados, para los débiles, los quebrantados, los perseguidos. Te pedimos tu misericordia para cada uno de ellos. Y también para cada persona que hoy ha levantado con un corazón abatido, un corazón lleno de tristeza. Te pedimos para que seas una fuente de ánimo, una fuente de fortaleza, una fuente de paz y consuelo inagotable para cada una de esas personas. Y esta noche traemos también ante tu trono las personas que hoy han levantado enfrentando enfermedad, maleza, las personas que hoy tienen un nuevo día, que están enfrentando las consecuencias de enfermedad. Y muy especialmente queremos llevar ante tu trono los sobrinos de Romana Molina. Y te pedimos, Padre, para que velas con tus alas milagrosas sobre ellos, para que puedan recibir sanación divino, sanación completo. Y te pedimos también una pronta recuperación para Michael Bonifacia. Y ya vemos que estás obrando maravillosamente en su vida. Y te pedimos fortaleza para los familiares. Y cada uno que esta noche está andando en las tinieblas, que todavía no ha oído tu palabra, todavía no ha tenido un encuentro contigo, Padre, te pedimos, Padre, para que les coges por la mano y para que los llevas pero muy cerca de ti, para que puedan experienciar lo que significa tu gracia, tu bondad y tu amor. Haz de cada de uno un gran testigo de tu gloria y de tu majestad. Gracias por la oportunidad que tenemos también esta noche de nuevo para hacer esta transmisión que hacemos como siempre completamente a tu honor y a tu alabanza y a tu gloria. Entonces esas súplicas lo hacemos en el gran nombre, el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 28 de abril. Vamos entrando el mes de mayo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción.
Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. 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 Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar. Bella canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y también expresando nuestros deseos de bendición a Edlin La Cruz y su familia, también a Bernadette Damasco, Romanda Molina y su casa completa en Bonaire, también a Shutmar y Roberta Fanait, Eliana Clara y su casa. Enviamos también un fuerte abrazo en el amor de Cristo para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soleyana
y todos los hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, todo. Muchos nombres para mencionar. Y también un saludo y también un fuerte abrazo en el amor de Cristo para Mercedes Omachechi Soleyana en Bonaire. ¿Cómo estás, Omachechi? ¿Cómo estás? Prometo que esta semana sí te voy a llamar. Bueno, cuando hacemos una promesa tenemos que cumplir, ¿no? Voy a hacer lo máximo, mi máximo esfuerzo. ¿Ya? Saludos también y un deseo de bendición para Eric y Mirna Soleyana en su casa completa. Para ustedes tengo la próxima canción. Ayúdame, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar, me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Ayúdanos, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar, me dio tristeza recordar cómo
como te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Sabe, hijo, quiero platicar contigo. Tengo visto tu lamento, tu dolor. Tú me dices, Señor, no voy a soportar, pues la lucha es tan grande y esto me hace desanimar. Oye, hijo, tú ya leíste mi historia. Yo dejé mi trono de gloria para morir por ti. En la calle central de Jerusalén, cada paso que yo daba, la marca de mi sangre quedaba también. Una corona de espinas me colocaron y con clavos contra la cruz, en aquella cruz me colgaron. Una lanza afilada me traspasó. En esa hora de agonía, hasta mi padre me desamparó. En esa hora mis amigos me despreciaron. Hasta Pedro por 3 veces me negó. Lázaro, el amigo que resucité, lo busqué allí con mis ojos, mas tampoco lo encontré. Todo eso yo pasé porque te amaba, para que hoy tú pudieras entender tus problemas, todos voy a resolver. Basta solamente creer que ya la solución llegó para ti. Si estás enfermo, yo soy tu remedio. Si
Estás cansado, ven a mí a descansar. Yo vencí y tú también vencerás. Solo Jesucristo, el único que te puede ayudar. Tremenda letra. Sabe, esa es una canción interpretada por Nancy Ramírez con el título Sabe, hijo. Yo soy el único quien te puede salvar, dice la canción. Tremenda letra. Y la próxima canción la hemos seleccionado especialmente para nuestra gente de Den Bosch, en el sur de Holanda. Un saludo, también un deseo de bendición a Marilisa Z, Joanne, Dairin, el varón Owen, y también para los pequeñitos, Miliano, Kaden, también Shurel. Y queremos enviar también un saludo y un fuerte abrazo, un gran shalom a nuestra gente de Venezuela. Saludos y bendiciones para tía Mireya, para la familia Natale, para Jessica Cabedaria, para Natalie Flores, para Adorable Salas y su familia entera en Holanda y también en Venezuela. Y también saludos y bendición para Armando y Jessie Rincón. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Es una bella canción. Escuchen la letra. Hay una mujer en cada hogar que ora, dobla sus rodillas y a su Dios adora. Se pone su armadura y es una guerrera. Esas que de rodillas ganan 1000 batallas. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora, y la mujer que ora y que a Dios adora, es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. Hay una mujer en cada hogar que vale. No hay prenda de valor que supere su precio. Se viste ya de lino y siempre está impecable. Su corazón es noble, pero en Dios es fuerte. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora, y la mujer que ora y que a Dios adora, es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. La mujer
presencia llora, a su Dios le llora. La mujer que ora, una mujer conforme al corazón de Dios, aquella que lo entrega todo por amor. En Dios está su fuerza, su espíritu la guía. La mujer que ora y que a Dios adora es una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios, dobla sus rodillas, en su presencia llora. Solo a su Dios le llora. La mujer que ora. La mujer que ora. Qué bella canción, La mujer que ora. Y queremos enviar un saludo, también un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar felicitaciones, muchas felicidades para los cumpleañeros de la semana que está por detrás. Jessica Cabenario estaba de cumpleaños, también Gladys Cobb y Sharifa también estaba de cumpleaños. Que Dios le bendiga en grande y que va abriendo nuevos caminos para ustedes en este nuevo año de vida que empezó. Y que la gloria de Dios se manifestará en sus vidas y que van a experienciar la gracia, el amor, la cercanía de Dios en este nuevo año de vida. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Dímelo, Moisés, propiedad de Dios, a otro nivel de gloria. Nos fuimos en unción. Dile, Caro, zumba, dilo. Se ha puesto un grupo de acuerdo para tomar el enfermo y subirlo al techo. Él no se puede mover, lo han movido con fe. ¿Para dónde está el maestro? Se ha puesto un grupo de acuerdo para tomar el enfermo y subirlo al techo. Él no se puede mover, lo han movido con fe. ¿Para dónde está el maestro? Lo llevaron donde tenían que llevarlo y lo subieron y lo bajaron. Lo llevaron donde tenían que llevarlo, lo subieron y lo bajaron. Llévale el proceso que te está pasando, súbelo y bájalo. Si tu llamado está paralizado, súbelo y bájalo. Y si las multitudes te están estorbando, no te detengas, tienes que llevarlo. El paralítico se tiene que parar. Párate. El paralítico empezó a correr. Párate. Hoy un milagro en ti va a suceder. Párate. Los que lo llevaron movidos por fe. Párate. Hoy un milagro aquí va a suceder. Párate. Propiedad de Dios. Toma tu Párate. paralítico, súbelo al techo. Jesús está en la casa, así que sácale provecho. No te detengas, ven y llega hasta el maestro. Baja con tus problemas que con él quedan resueltos. Con tu fe, si no tienes yo te presto. Y el día de milagro, así que no te quedes quieto. Quita del medio lo que te ponen aprieto. Recuerda, Dios es bueno y quiere sanarte completo. El maestro, que todo lo sana. Si tú te enfermo, si tú tienes fe, la enfermedad sale corriendo. Súbelo al techo. Bájalo, el maestro, que todo lo sana. Si tú te enfermo, si tú tienes fe, la enfermedad sale corriendo. Se metió, papá. Párate. El paralítico empezó a correr.
Tremenda canción. Y la próxima vamos a seleccionar para nuestra gente allá en Suecia. Un saludo, un deseo grande de shalom para nuestra gente allá en Suecia, para tía Viola, para Johnny, para Irene, para Ileana, para Siga y también para Yasmin. Y queremos enviar también un saludo, un deseo de bendición para nuestra gente allá en España, en Málaga, Mariela Guerra y su casa entera. También un saludo y bendición para Natalie Meursen, Charlotte y Senia, Elka y Michael Bonifacia, para nuestra gente en Monnikendam, Gerald y Judesca do Valle y su familia. También para Isaac y María Eugenia Paternina, para Orlando Ubía, Patricia Iglesias en Amsterdam y para Mary y su casa entera. Para ustedes tengo la próxima canción. Palmas arriba, que suene mi cumbia. Eso. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Eso. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Sabrosito. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria.
sangre de Jesús. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía en tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje. Sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, mira el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Alta la cabeza, no miras atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz de alta amor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Yeah. Suelta, suelta, suelta la equipaje. Sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, mira el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Alza la cabeza, no miras atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate. Yo quiero ver tu corazón contento. Alza la cabeza, no miras atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, oh, vamos a celebrar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos e recebi boa bendição por meio de cantiga ng Cristian. Mensaje, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Con sus 12 discípulos. Y el hombre se le acercó apresurado y dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes. Han llegado a una encrucijada y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo, hay dos rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna y la otra una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo, la gran mayoría toma la ruta ancha. Y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida. Como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba. Y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar. Y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos, o quizás desubicados, o ansiosos. No saben lo que lo causa, y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús. Y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío, un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros. Pero ese no era su principal propósito. Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos y resucitó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Y murió en la cruz. Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice, somos pecadores. ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los 10 mandamientos. La Biblia dice, quien quebranta un mandamiento, quebranta todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice, el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado.
violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentirme. El primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz, mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado. Y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada. Dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado, al infierno y a la muerte. El joven vino con urgencia hacia Jesús. Él corrió hacia Jesús. Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas. El muchacho llegó en un buen momento, pues aún era joven. La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece, se hace duro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita cuando con firmeza y fe arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo, en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos. La gracia es un favor no merecido, es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche, les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí, tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama, Cristo te ama, e incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes, cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer, Él vio todas sus vidas y dijo, no importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré.
Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde vive, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios. Ante Dios todos somos iguales. A Dios no le importa cuál es el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? ¿100% o te has guardado algo? No sabes qué hacer, te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí y ahora el día de salvación. Dirás, ¿qué debo hacer entonces? Arrepiéntete de tus pecados. Debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia. Eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza. Nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó. Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. En este momento les pediré que hagan algo que cambiará sus vidas y les dará una esperanza que ahora no tienen. Tal vez ya no tengan otro momento como este. Levántate y ven ahora. Recuerda que seas quien seas, Dios te ama. Y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. Vengan. ¿Por qué les pido que lo hagan en público? Porque Jesús fue crucificado en público por nosotros. Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarle delante de los hombres, Él no nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Estás tomando un compromiso públicamente y diciendo, Señor, deseo saberlo con seguridad. Levántate y ven. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Y si esta noche Dios tocó tu corazón, y en tu corazón sientes que necesitas a Jesús, esta noche te quiero dar la oportunidad para aceptar a Jesús públicamente. Porque cuando Jesús vino al mundo a morir en la cruz por tú y mis pecados, Él lo hizo públicamente. Él no se avergonzó a ir a la cruz con nuestros pecados encima. Él lo hizo con amor. Él lo hizo conscientemente. Él lo hizo
tenía tanto amor para tú y yo. Él no quería que tú y yo no podemos obtener ese bello regalo que Dios te quiere dar esta noche. Esta noche puedes obtener un bello regalo. Ese regalo es perdón de pecado y vida eterna. Porque el cuerpo en el cual vivimos un día se va, pero nuestra alma seguirá viviendo en un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado en toda la eternidad, en la presencia de Dios. Pero hay una otra eternidad también. Esa es la eternidad para las personas que rechazan a Jesús, que rechazan a Dios, que quieren seguir viviendo en pecado, que quieren seguir viviendo esa vida lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de iniquidad. Ellos también van a una eternidad. Pero es una eternidad. Perdón. Es una eternidad sin Dios. En un lugar donde Dios no está presente. Ese es el lugar del cual Jesús habla, que es el lugar de tormento. ¿Por qué se llama un lugar de tormento? Porque una vez cuando uno se encuentra en ese lugar, va a realizar que está viviendo lejos de Dios, sin la presencia de Dios, no por un día, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino por la eternidad. Y esa sabiduría es lo que será el tormento para las personas que se encuentran en ese lugar. Pero esta noche tú puedes escoger para no ir a ese lugar. No por miedo, sino porque Dios tocó tu corazón. Por amor. Por amor por Dios, por Cristo. Sabiendo que Cristo y Dios te amaron primero. Si tú eres esa persona que esta noche quiere hacer el escojo, dejando todo lo malo, todos los pecados, toda la maldad detrás de ti y empezar a caminar en la dirección de la luz. Si tú eres esa persona, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras o oír mis palabras con fe. Si quieres repetir mis palabras, solo tienes que decir: Señor Jesús, perdóname por cada vez en mi vida que te he fallado. Y te pido esta noche tu misericordia, te pido tu perdón y abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, para que entras en mi vida y mi corazón. Te pido que purifiques mi corazón. Te pido para que me transformas en una nueva creación. Dame un nuevo corazón, Señor Jesús, y un nuevo espíritu.
No quiero seguir andando en pecado. Quiero dejar todo eso detrás de mí. Y escojo públicamente y conscientemente para desde este momento andar contigo en la luz de la vida. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche, en este momento, como un hijo justificado de Dios. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos acompañarte por el nuevo camino que Dios abrió esta noche para ti. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tu paso rosas ibas a encontrar. Comenzaste muy bien y ahora sin acabar tu carrera en Cristo quieres terminar. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la valentía que hubo ahí en tu corazón? Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo nadie contra ti será. Si es difícil a veces poder soportar los problemas que te oprimen y te hacen desesperar, piensa que alguna vez uno ahí en tu lugar una cruz pesada tuvo que llevar. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la valentía que hubo ahí en tu corazón? Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo nadie contra ti será. Difícil es, cansado
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y un saludo, también un gran deseo de bendición para mi suegro Amirko, Papa Vinclar, también para la princesa heredera Shareska, para Fernando, Marcelo, Juni, y también para Danik y la familia en Bonaire, para Ronchi y Magali, para Dairona, Dayen, Dairina, para Enicentli, Timothy, y también para Varenia y Yuri Yanga, para Kilian, Kiara y Varenston, especialmente para ustedes, deseándoles una tremenda y excelente semana. Tengo la próxima canción. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia
y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Qué bella canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño. La vamos a dedicar a Irvin y Ruli Albertes, y su casa completa. La vamos a dedicar también a Swinda Martes, allá en Curazao. La vamos a dedicar a Clarina y Rosalind Beers, Zildivar y Judith en Petershoek. La vamos a dedicar también a Mamalina Silveri, allá en la bella isla de Bonaire. Especialmente para ustedes, deseándoles una bendecida, sumamente bendecida y un excelente nueva semana que está por delante. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador.
¡Sí, señor! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Grandes cosas ha hecho el Señor, 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 grandes cosas ha
quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Grandes cosas ha hecho el Señor, 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 grandes cosas ha hecho el Señor. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Grandes cosas ha hecho el Señor, 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 grandes cosas ha hecho el Señor. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Me sacó de la amargura, me rompió las ataduras, quitó el lamento y puso gozo en mi corazón. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí.
Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y vengo a ti. Y véame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. 1, 2, 3, 4. Véame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero saber cuánto me quieres, quiero saber cuánto me amas, quiero que sepas que yo no vivo cuando yo no escucho tus palabras, que sepas que no vivo sin ti cuando no estás junto a mí la vida me cambia. Saber que yo vivo para ti, que por ti vivo feliz, porque tu amor no me falla. 1, 2, 3. Véame, Señor, quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Y véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón. Ay, ponme un Véame, Señor, quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero caminar en tus huellas, quiero recorrer tu camino, saber que siempre voy de tu mano, que seas tú mi mejor amigo, seguirte donde quiera que estés, a ti solo alabaré, porque solo en ti confío. Te tengo siempre cerca, Señor, te llevo en mi corazón, te llevo en cada latido. 1, 2, 3. Véame, Señor, quita un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Y véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón. Ay, ponme un nivel.
vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio, o sea que hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Gracias por haber acompañándome desde las 9 de la noche, las 7 de la noche hasta ahora. Mañana tenemos un nuevo compromiso. Te quiero invitar mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, al Adonai, con la proclamación en papiamento con mi hermano en Cristo, Cedric Soliana. Gracias otra vez por haber acompañado. Para mí fue un gozo, fue un gran honor haber ministrando de esta forma. Y mañana estamos de nuevo con ustedes. Y lo que concierne este programa, Nueva Semana con el Señor, el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes. Vamos a decir chao, 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 hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. Y vamos a concluir con la próxima canción. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Cómo expresarte lo que hay en mi corazón.
corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar.